tratando el tema de, estuvimos tratando el tema de la reconstrucción nacional, posterior a la guerra con Chile. Sabíamos que un hecho funesto como la guerra con Chile, de alguna manera u otra, necesitaba de un periodo complementario en el tiempo que de alguna manera u otra nos podría resarcir de todo ese hecho funesto que significó la guerra con Chile. Como saben ustedes, después de una guerra, lo que va a haber es, permítanme un poco, ¿está? Lo que va a haber después de una guerra es destrucción. Bueno, durante una guerra es destrucción. Después de una guerra, ya uno contabiliza las pérdidas, ¿no? Es algo semejante a lo que llamaríamos como, algo semejante a lo que llamaríamos como después de un desastre. Califiquemos una guerra porque la guerra también es considerada un desastre. Un desastre, la diferencia es que un sismo, un maremoto, una jornada de lluvias intensas que produjo grandes inundaciones que afectaron a la población, a eso se le llama desastre natural. La guerra es un desastre artificial, porque está provocado por la acción del hombre. De todas maneras, la guerra es un desastre. Deja un desastre que hay que resarcir. Entonces, ¿qué queda? Reconstruir el país. Y ya explicamos en qué consistió la reconstrucción nacional, que duró, una etapa que va a durar desde 1883, año en que termina la guerra con Chile, hasta 1889. Bien, sucedieron algunos gobiernos en esta etapa de la reconstrucción nacional, como el de Miguel Iglesias, que duró poco, Cáceres, que logró consolidar esta etapa, ¿no? Logró consolidar la reconstrucción nacional en el periodo que va a gobernar de 1885 hasta el final de esa década. Bien, entonces ahí vimos el periodo de la reconstrucción nacional. Concretamente, si nosotros observamos el gobierno de Miguel Iglesias, va a durar de 1822, 1882 a 1886. 1882 a 1886. Bien. Estaba leyendo este pequeño folletito y hay algunos errores, ¿no? Bien. En concreto, Avelino Cáceres va a gobernar de 1886 a 1890 y Miguel Iglesias lo va a hacer desde fines de 1882 a 1886. ¿Ah? Esos son los periodos en los que va a gobernar primero Miguel Iglesias, luego Andrés Avelino Cáceres. Luego, tiempo después, viene el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, de 1890 a 1894. De 1894 a 1895, el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que va a durar muy poco hasta que Nicolás de Piero la gobierna desde 1895 a 1899. Esos son los tiempos, ¿verdad? Vamos a ponerlos en orden. La reconstrucción nacional va a durar de 1882, cuando se produce el llamado grito de Montán y los chilenos reconocen como máxima autoridad del país a Miguel Iglesias,
hasta 1885. Bien, se enfrentan en una guerra civil y finalmente Andrés Avelino Cáceres va a ejercer el periodo de gobierno de 1886 a 1890, periodos de 4 años. De 1894 a 1890 a 94, Remigio Morales Bermúdez. Remigio Morales Bermúdez fallece sin haber culminado su periodo de gobierno. Entonces, luego se va a producir un proceso electoral en el que Avelino Cáceres va a triunfar, pero se forma el partido de la coalición nacional. El Partido Demócrata de Pierola con el Partido Civil se van a unir para enfrentar a Andrés Avelino Cáceres, que había formado el Partido Constitucional. Bien, hay varios episodios, pero no estamos para hablar de la reconstrucción nacional, porque ya hemos conversado sobre ese periodo. Bien, luego del periodo de la reconstrucción nacional, ya hice el recuento, viene una sucesión de gobiernos posteriores a esa etapa, como por ejemplo el gobierno de Manuel Candamo, el gobierno José Pardo y Barreda, el gobierno de Augusto B. Leguía, el gobierno de Billinghurst, el segundo gobierno de José Pardo Barreda, hasta que se produce en 1919 el inicio del oncenio, que es otra etapa, ¿no? Bien, a esta etapa posterior a la reconstrucción nacional se le llama de la República Aristocrática. Y vamos compartiendo imagen. Entonces, bien, acá tenemos a Valladares. A ver, ¿quién más está? Bien, hay 3 alumnos, está bien. Bien, vamos entonces a compartir imagen. Ustedes aquí observan 2 señores muy elegantes. Uno de ellos es Manuel Candamo. ¿Ya? Es el reflejo, una imagen que nos proyecta en esto que llamamos república aristocrática. Algunas descripciones que ustedes van a encontrar. Están elegantemente vestidos, a la usanza de la época, tienen rasgos caucásicos y les rodea cierta opulencia. Entonces, aquí vemos 3 aspectos importantes, que están elegantemente vestidos, de acuerdo a la época, claro, tienen rasgos caucásicos, es decir, son de raza blanca, y están rodeados de opulencia. Y como un cuarto factor, pues, por la imagen que vemos, estos señores denotan o hacen notar cierta autoridad. Bueno, en fin, es una forma de ilustrar el tiempo de la República Aristocrática. Uno de ellos es Manuel Candamo, ¿ah? Que fue presidente en esa época. Ahí tenemos a 2 señores que son autoridades de esa época y formaron parte de este tiempo. Entre 1899 a 1919, 2 décadas de república aristocrática. Entonces, vamos ahora viendo en qué consiste la república aristocrática. Bien. Entonces, iniciamos y vamos compartiendo imagen. Ustedes pueden ver acá, ¿no? Ahí hay el segundo gobierno de Pierola de 1895 a 1899, aún de la reconstrucción nacional. Al término de su mandato surge la República Aristocrática, 1899 a 1919, conocido también como periodo del segundo civilismo.
El segundo militarismo es de la reconstrucción nacional. Vamos a decir así, lo que le sigue a la reconstrucción nacional es el periodo de la República Aristocrática o segundo civilismo. Los militares habían logrado, vamos a decir así, la reconstrucción material de el Perú, ¿no? La reconstrucción material del Perú. La reconstrucción moral sí, esa demandaba más tiempo, ¿verdad? Demandaba más tiempo resarcirse de ello. Pero la recuperación material, la recuperación económica, la recuperación política se va a producir durante justamente la etapa que se conoce como reconstrucción nacional o segundo militarismo. Estuvo a cargo de los militares. Bien, pasó la época de los militares y se consolida una clase social bastante poderosa, conocida como oligarquía civilista. ¿Quiénes van a integrar este segundo civilismo? Primero basamos nuestra perspectiva a partir de este término, oligarquía civilista. Oligarquía civilista, ¿qué quiere decir? Bueno, oligarquía civilista. Oligarquía refiere a un grupo social bastante elitista que está a la cabeza, a la cabeza de la pirámide social, está en la cúspide de la pirámide social de la República Peruana de este entonces. Ahora, cuando hablamos de oligarquía, nos referimos no solo a la sociedad peruana, sino a muchas sociedades nacionales, pueden ser de cualquier parte del mundo. Bien, esta oligarquía se conforma por aquel sector social que es dueño de los medios de producción. Para hablarles en cristiano, o para hablarles en su lenguaje, o algo que ustedes me puedan entender. Vamos al lenguaje estándar. Son aquellos dueños de las grandes empresas, principalmente, ¿no? De aquellas empresas más influyentes en la economía de un país. A los dueños de las empresas más influyentes en la economía de un país y que han logrado concentrar la actividad económica comprando cuanto medio de producción han podido, es decir, fábricas, bancos, empresas de transporte, etcétera, etcétera, se le llama a esta clase social que controla esto, que es propietaria de esto, se le llama oligarquía. Comúnmente se le llama oligarquía. Bien puede ser propietaria formal o bien puede también tener el control de las actividades económicas más importantes y específicamente las empresas o medios de producción más importantes de la sociedad. A esa élite, a esa casta económica se le conoce como oligarquía. ¿Por qué oligarquía civilista? Porque ya surge aquí una oligarquía civil. Civilista refiere al partido, ¿ya? Al partido civil. ¿Ya? Pero así como había una suerte de casta militar que estaba gobernando el Perú décadas antes, para este tiempo las empresas se van a fortalecer. Con la reconstrucción nacional, las empresas vuelven a operar, las haciendas vuelven a operar, las minas vuelven a operar. En el Perú se sigue invirtiendo dinero, o sea, se reanuda la inversión nacional y extranjera en el Perú, y con esta reanudación de las actividades económicas surge una oligarquía económica que va a tener su brazo político con el partido civil. Bien, es un periodo de estabilidad política y crecimiento económico dirigido por el partido civil. A diferencia del primer civilismo que controló muy poco, que duró poco y controló poco en la sociedad peruana, y que justamente
con el primer civilismo se inicia una etapa de crisis que termina con la guerra con Chile, o sea, termina por hundirse más. O sea, la crisis económica, política, no, política de hacendaria o política económica y social generalizada que vivía el Perú antes de la guerra con Chile, la guerra con Chile fue la cereza de la torta. Fue en tal caso lo que va a derramar el vaso de agua. Bien. Pero ya luego, con la reconstrucción nacional y aprendiendo de alguna manera esta lección, comienza a haber crecimiento económico en el Perú. Y así es que surge un periodo de estabilidad política posterior a la reconstrucción nacional. Esta clase social toma las riendas del país a través del civilismo. Esta vez el civilismo va a ser un periodo, a diferencia del anterior, de estabilidad política y crecimiento económico dirigido por el Partido Civil, basado en la exportación de materias primas a Inglaterra y Estados Unidos. Bien, para ese entonces el Imperio Británico era la primera potencia mundial, vamos a decir Inglaterra, que es la parte central de este Imperio Británico, va a ser la primera potencia mundial, y Estados Unidos comienza a emerger como potencia hegemónica, principalmente en el continente americano, mientras que Inglaterra lo era a nivel mundial. Bien. En lo económico, vemos que hay, y vamos con el cursor, productos de exportación del Perú: caña de azúcar, algodón, caucho, lanas. Por ejemplo, el caso de la caña de azúcar para producir sus derivados, aparte de producir azúcar. Pero la caña de azúcar se va a exportar principalmente a países vecinos. Hablo del azúcar, ¿no? La caña de azúcar la conocemos, es el cultivo, el producto vegetal. El azúcar propiamente dicha, el azúcar ya como producto elaborado, producto químico, se va a exportar a países vecinos. Bien, pero bajo una alianza entre los barones del azúcar y los capitalistas británicos. El otro producto va a ser el algodón. El algodón se va a exportar a los países industrializados de aquel momento. Se va a exportar para cubrir la demanda de la industria textil inglesa, y también, aunque Estados Unidos tenía sus propias plantaciones de algodón, requerían también de importar este producto para cubrir una gran demanda. En tal caso, en materia textil, Inglaterra requería aún de más algodón. A ver, el algodón comúnmente era enviado a Inglaterra para que ellos, con su industria textil, produjeran las prendas. La caña de azúcar de los países vecinos, pero contaban en gran parte con el respaldo financiero de Inglaterra. El caucho. El caucho iba el caucho era exportado a Inglaterra, pero también lo requería Alemania, lo requería Francia, lo requería Estados Unidos, porque ya empezaba desde 1894-95 la industria del automóvil. Desde los últimos años del siglo XIX y sobre todo en los primeros años del siglo XX, ya surgía la industria automotriz. Además, también se requería para las máquinas de producción industrial el caucho. Bien, las lanas, por ejemplo, las lanas incluso de auquénidos, ¿no?, que ya comenzaron a ser requeridas en otros mercados. ¿Dónde iban a parar las lanas? A Gran Bretaña y también a Estados Unidos. Enclaves económicos, la producción minera. El
cobre con la Cerro de Pasco Mining Corporation. En realidad era la Cerro de Pasco Copper Corporation, con sede en Estados Unidos. Y otra empresa estadounidense con el petróleo. Sabemos que ya también el petróleo tenía un auge, había o estaba reemplazando al carbón en la generación de energía, y ahí estaba la International Petroleum Company. Entonces, la presencia de International Petroleum Company en la producción petrolera inicial en el Perú y la tradicional actividad minera, en este caso de preferencia el cobre, explotado por la Cerro de Pasco Copper Corporation. Entonces ya vemos que en la economía nacional tenemos enclaves para la exportación y productos de exportación. Yacimiento minero, yacimiento petrolero y las grandes haciendas exportando caña de azúcar, algodón, lanas y también la exploración a la Amazonía, que luego devino en la explotación del caucho. Eran concesiones, grandes concesiones de tierra para explotar el caucho, que también era exportado, como ya les dije, a Europa y Norteamérica. ¿Qué política predominó en la República Aristocrática? El Estado liberal, que impulsa la inversión privada y extranjera, el gasto público para el orden interno y externo, y la educación técnica. Es decir, cambia el enfoque de la educación. Ya no se va a limitar a dar la instrucción básica que se va a considerar obligatoria en la reconstrucción nacional. Va a ir más allá. También se orienta a la educación técnica, a educar para el trabajo. Hay una dependencia del gamonalismo en provincias, es decir, los terratenientes. La ley de las 8 horas de trabajo también se implementa por los años 1818-1819 para contrarrestar el descontento popular obrero. Surge en esta época el anarcosindicalismo peruano y la figura intelectual o la figura político-intelectual de Manuel González Prada durante la República Aristocrática. Durante la República Aristocrática surge el anarcosindicalismo como nueva fuerza política, sobre todo inclinada a las reivindicaciones de la clase trabajadora, y surge también como el primer pensador de trascendencia importante en el Perú. Me refiero a Manuel González Prada, el ideólogo del anarquismo en el Perú. En este caso, del anarcosindicalismo en el Perú, el anarcosindicalismo ilustrado, de Manuel González Prada. Bien, esas son características justamente de esta república aristocrática. Vamos a ver algunos otros aspectos. A ver, muchachos, solo para ilustrar. Entonces, esto lo uso como mero cuadro, ¿no? Pero si hablamos de 1892 a 1819, hablamos de 1899 a 1904, vamos ahí con los gobiernos, Manuel Candamo, a ver, López de Romaña, ¿ya? López de Romaña de 1899 a 1903. De 1903 a 1904, el gobierno de Manuel Candamo. ¿Ya? De 1904 a 1908,
primer gobierno de José Pardo y Barreda. Lo que ven acá, por ejemplo, estoy señalando con el cursor, es el gobierno de Augusto B. Leguía, el que le siguió al primer gobierno de de José Pardo y Barreda. Manuel Pardo y Lavalle es el papá, el padre de José Pardo y Barreda. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? José Pardo y Barreda. José Pardo y Barreda. Bien, a ver, vamos a dejar de compartir un momento para ver si encuentro otra figura semejante a esta. A ver, vamos a ver. Bien, entonces voy a continuar con esto. Es decir, de 1899 a 1903, el gobierno de López de Romaña. De 1903 a 1904, el gobierno de Manuel Candamo. De 1904 a 1908, primer gobierno de José Pardo y Barreda. José Pardo y Barreda. Luego viene el gobierno de Augusto B. Leguía, de 1808 a 1812, el gobierno de Guillermo Billinghurst, de 1812 a 1814, el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. A ver, no obstante, de 1814 a 1815 va a gobernar de facto, porque da un golpe militar, Óscar R. Benavides. Después de Óscar R. Benavides, ese gobierno interino de Óscar R. Benavides, que se produce por un golpe de Estado, a Billinghurst llega la fase final del civilismo. De 1815 a 1819, perdón, de 1915 a 1919, el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Entonces, hablamos de 1899 a 1903, Eduardo López de Romaña. De 1903 a 1904, el gobierno de Manuel Candamo. De 1904 a 1908, primer gobierno de José Pardo y Barreda. De 1899 a 1903, López de Romaña. De 1903 a 1904, Manuel Candamo. De 1904 a 1908, el primer gobierno de José Pardo y Barreda. De 1908 a 1912, Augusto B. Leguía. De 1912 a 1914, Guillermo Billinghurst. De 1914 a 1915, da un golpe de Estado Óscar R. Benavides a Guillermo Billinghurst. Óscar R. Benavides es militar, y luego convoca elecciones al poco tiempo, donde saldrá vencedor el señor José Pardo y Barreda. Entonces, de 1915 a 1919 es el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. José Pardo y Barreda termina dimitiendo y sale victorioso en un proceso electoral con Antero Aspíllaga, teniendo como rival a Antero Aspíllaga, sale electo Augusto B. Leguía. Pero esa ya es otra historia. La República Aristocrática termina con el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Entonces, vamos ahora sí a explicarlo mejor. Bien, acá tenemos República Aristocrática de 1899 a 1919.
Presidentes del Partido Civil, consecuencia de reconstrucción nacional. Posterior a la reconstrucción nacional viene esta etapa de la República Aristocrática. Gobiernan presidentes del Partido Civil. José Pardo y Barreda. A ver, acá lo cuenta desde José Pardo y Barreda, es decir, iniciando el siglo XX. Porque anterior a él fue Manuel Candamo, que reemplazó a López de Romaña, quien murió sin terminar su mandato. Bien, José Pardo y Barreda, dos gobiernos. El primer gobierno de 1904 a 1908 y el segundo gobierno de 1915 a 1919. Gobiernos progresistas y conservadores. Bien, desarrollo de instituciones públicas, educación del ciudadano, escuelas fiscales del Estado. Finaliza las redes de ferrocarriles y además este señor, me refiero a José Pardo y Barreda, en su segundo gobierno dirige al Perú en el contexto de la Primera Guerra Mundial, gran incremento de exportaciones y seguida de escasez de recursos e inflación. ¿Qué pasaba? Si bien era necesaria materia prima, sobre todo metales para la construcción de armas, ¿ya? Por otro lado, los productos, ya que el Perú no producía maquinaria, no producía herramientas, mayormente, me refiero a las herramientas más complejas, más actuales, más recientes, así como la maquinaria, el Perú no la producía, tenía que traerla de Europa y Norteamérica. Y esa era la razón por la cual hay escasez de recursos, hay escasez de esos recursos que se tienen que importar, principalmente tecnología. Tecnología. Mientras que la materia prima sí, el Perú la exportaba. Pero a nivel interno se produce un proceso inflacionario. ¿Ya? La Primera Guerra Mundial produce eso, ¿no? Un proceso inflacionario. Si bien la materia prima estaba disponible, el precio de la tecnología para producir y trasladar esa materia prima había aumentado, generando un desbalance que se refleja en un proceso inflacionario galopante por estos años. Y me refiero a los últimos años del segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Bien. El tema es que, antes de finalizar con esto, no hay correcciones a la política interna, surgen demandas y no se profundizan reformas, se comienza a aumentar salarios, se trata de también evitar una mayor carestía. Entonces, el gobierno de Pardo comenzó a emitir billete sin el respaldo suficiente. Bien, el otro señor es Augusto B. Leguía, 1908 a 1912. Gobierno personalista con tendencias autoritarias. Siempre caracterizó eso a Augusto B. Leguía, lo veremos luego. Amplía gastos del Estado. Ya, por ejemplo, la educación empezaba a constituirse como una política de Estado y a recibir inversiones por parte del mismo. Ausencia de recursos fiscales. Ya vemos que esta es una situación difícil, entonces va a haber una ausencia de recursos fiscales. Realización de importantes obras, sobre todo de saneamiento, en las ciudades más importantes del Perú. Proyectos ferrocarrileros en costa y selva. Los de la selva no se llevaron a cabo, pero en la costa continuó extendiéndose las líneas ferrocarrileras. Sabemos que
Piérola sienta las bases civilistas. Bien. Es el último presidente de la reconstrucción nacional. Bueno, debí decirlo antes, ya lo había dicho anteriormente, ¿no? La República Aristocrática se constituye sobre las bases de la reconstrucción nacional. Digamos, es el producto también de la reconstrucción nacional. Guillermo Billinghurst es diferente. Es el presidente más progresista, menos, o en tal caso, distanciado de los intereses oligárquicos. Él busca ejercer una política más progresista. Quiere o intenta modernizar el Estado peruano, intenta llegar a sectores de la población excluidos, busca mejores condiciones de vida para la población en su conjunto. Entonces implementa medidas a favor de las mayorías sociales, medidas que intentan ser igualitarias, como por ejemplo que los que más tienen dinero paguen más impuestos, incentivar la producción nacional y sobre todo a la aplicación de la jornada laboral de 8 horas, ya para todo el país, sueldos dignos, entre otras medidas en favor de las clases medias y la clase trabajadora. Reformas a favor de obreros, eso va a disgustar a los empresarios. Le llaman también precursor del populismo peruano. Yo diría que es un presidente reformista que buscó hacer reformas significativas al Estado peruano o en el Estado peruano. Bien, todas estas cosas le costaron políticamente. Fue expulsado del poder a través de un golpe de Estado. El que da el golpe de Estado es Óscar R. Benavides. Otras características, nuevas fuerzas sociales. El país fue controlado por personajes prestigiosos. No había igualdad de oportunidades, racismo y discriminación, sobre todo hacia la población andina. Y no me refiero a la población andina en su totalidad, me remito a la población andina de origen campesino. Bien, racismo, discriminación a sectores indígenas y también mestizos, una economía dependiente de la exportación de materia prima, principalmente de agroexportación. Así es que los grandes terratenientes de la costa peruana, y también, por qué no decirlo, de la sierra, van a controlar el poder, principalmente los terratenientes de la costa. Tanto así vamos a verlo en los apellidos, por ejemplo, ¿no? El apellido Pardo. Hay que recordar que en el Perú, esas empresas azucareras, que antes fueron cooperativas, fueron latifundios con sus respectivos ingenios agrícolas. Así surgen apellidos, por ejemplo, apellidos de gran prestigio en el tema socioeconómico, porque eran propietarios de las haciendas más grandes y productivas del país. El caso en Trujillo, de haciendas como Casa Grande, el complejo azucarero más grande del Perú, su dueño Pedro Gil de Meister. También teníamos la hacienda Laredo de los Larco, de la familia Larco. Bien. Cartavio, otra hacienda importante, famosa por el ron Cartavio, cuyos propietarios eran extranjeros. Tenemos el caso de Pomalca, la familia Piedra. El caso de Tumán, una de las haciendas más pujantes. Juan Pardo y Miguel.
Tenemos el caso de Pucallá, la familia Ízaga. El caso de Cayaltí con la familia Píllaga. Ahora, esa agroexportación en materia de algodón y también la producción arrocera va a ser muy importante en Ferreñafe. Y en Ferreñafe surgen familias también importantes en ese aspecto socioeconómico, ¿no? Muy poderosas. Ahí en Ferreñafe estaban los Barragán Toscanelli, los Barragán Cooper. Ahí está el de la marinera, Genaro Barragán, justamente en esta época de la República Aristocrática. Mariano Salazar, quien fuera fundador de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Mariano Salazar. Y también ahí está Juan Aurich, también otro hombre importante en la economía, una familia importante en la economía de la provincia de Ferreñafe. Claro, en un segundo orden, porque el más poderoso era don Genaro Barragán. También estaba Mariano Salazar, don Miguel Plaza, y así, familias que surgen en este tiempo de República Aristocrática. Con esas características sociales. Ferreñafe también tenía esas características sociales referidas al racismo, a la discriminación racial, la discriminación económica, la discriminación social. Se van a dar con las mismas características en Ferreñafe que en otras partes del Perú. Bien, entonces vamos continuando con esto. Bien. ¿Qué otras cosas vamos a anotar acá? Vamos a compartir esta imagen. ¿Qué sucede con la República Aristocrática? República Aristocrática. Se siguió el modelo económico que se impuso en la reconstrucción nacional. Fue capitalista, libre mercado, se importaba manufacturas y se exportaba materias primas. La desventaja va a ser para el Perú, porque el Perú va a exportar materias primas a un precio, vamos a decir, de materia prima. La materia prima no tiene valor agregado, vale como materia prima. ¿Ya? Es decir, puede producir mucha caña de azúcar, pero lo que vale es el producto, la azúcar. En este caso, puede producir mucho algodón, pero lo que importan son las prendas, las telas, los pantalones, las camisas. Eso es lo que tiene valor agregado. Entonces, esos países nos vendían los productos a los peruanos en general a precios altos, mientras que esa producción de materia prima, ellos la compraban a gran cantidad y por precios muy módicos. ¿Por qué? Porque no tenían valor agregado. Esa es la desventaja que hasta ahora mantiene el Perú respecto a otras economías mundiales. Exportador de materias primas, la cual tenía demanda, por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial o para las dos guerras mundiales, ¿no? Porque la Segunda Guerra Mundial ya corresponde a otro periodo. Ejemplos: azúcar, algodón, lana de oveja, café, ¿no? Sobre todo en el sur, o sea, bastante lana de oveja, ¿no? Ya después, poco a poco, se fue introduciendo también esto de la lana de los auquétidos. ¿Sí? Entonces, ahí hemos compartido las respectivas imágenes y finalizamos con esta. Los dos señores, Manuel Candamo y don José Pardo y Barrera. Ya se pueden ver elegantemente vestidos. Bueno, quiero decirle lo siguiente: Manuel Candamo,
en una oportunidad pude leer en una revista de temas agrícolas el éxito de una corporación empresarial que estaba produciendo alimentos para la agroexportación. Y el consorcio se llamaba Picasso Candam. Bien, el equivalente a familias como los Gildemeister, los Larco, los Ganosa en Trujillo, o en Lambayeque, los Pardo, los Aspíllaga, los Ízaga, en Ferreñafe, los Barragán, los Salazar, los Plaza, los Aurich. En Lambayeque también, ahí teníamos a los, bueno, familias como los, en Lambayeque los mismos leía es lambayecano, por si acaso, Augusto B. Leguía era lambayecano, la familia Leguía. La familia Iturregui, ¿no? Eran la familia Seoane, eran familias también con poder económico en estos lugares. O en el mismo Chiclayo, familias como Castillo, los Arbulú, en fin. O en Cajamarca, como los Silva Santisteban, los Niño Ladrón de Guevara, los Delgado, los Montenegro, los Cacho Sousa, en fin, los hacendados, ¿no? Los Ugaz en el mismo Cajamarca. Y así por el estilo. Bien. En Ica estaba la familia Picasso, que luego pasaron a ser propietarios del Banco Latino. Bien. Y Picasso eran socios de Candamo. Los Candamos también eran una familia con poder económico y por ende poder político, ¿no? Y ni se diga de los Pardo, en este caso. La familia Pardo estuvo muy relacionada a este sector agroexportador. Es decir, el sector más influyente y poderoso de la sociedad peruana de ese tiempo era el agroexportador. Entre ellos estaban los consabidos varones del azúcar, que ya se los había mencionado. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Nada, profe. Muy bien, esperando que hayan entendido. Me despido hasta una próxima oportunidad. La próxima semana nos estamos viendo.